¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Agenda COP25 aquí en Radio Agricultura 92.1 FM y nuestro invitado de hoy aquí en el estudio, el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, a quien le damos las gracias por su tiempo. Me imagino que una agenda apretadísima, ministro, ¿no? Así es, estamos con muchas cosas, pero muy entretenido, con muchas cosas, mucho que hacer. Sí. Así lo he visto. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Bueno, el presidente Sebastián Piñera dispuso la creación de un consejo asesor presidencial COP25 y usted está entre los participantes, el ministro Llobet, quien hoy día nos está acompañando. El desafío enorme que adoptó el presidente al decir sí cuando se le ofreció que Chile fuera sede de esta COP25. ¿Cuáles han sido las tareas que ha tenido que adoptar, ministro, en este último tiempo? Bueno, sí. Primero hay que reconocer el liderazgo del presidente, ¿no? Qué valiente y cómo tomó una ventana y empujó a Chile a ponerse en el centro de esta discusión que es tan importante. Así que la verdad que trabajar con él siempre a uno lo está desafiando el presidente. 24/7. 24/7. La energía tiene un rol bien central en el tema del cambio climático. En Chile, nosotros de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, que son los que generan el calentamiento global, el año pasado, el 2018, el 80% casi, 78%, las generó de esas emisiones del sector energía. O sea, el 80% del problema que tenemos lo tenemos que arreglar en el sector energía, ¿ya? Y todo el sector, no solamente el ministerio, digamos, y los organismos públicos, sino que las empresas del sector también, yo diría en la inmensa mayoría, tienen conciencia que tienen que dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución. ¿Qué significa eso? Significa adaptarse, cambiar, revisar su manera de hacer las cosas y como digo, ayudar a resolver este problema. Entonces, ¿por qué es tan importante el rol de la energía? Porque cuando uno mira todas las emisiones que nosotros tenemos, la generación eléctrica, ¿no es cierto?, la generación de energía, el 40% de la generación de las luces que nosotros prendemos en la casa, digamos, o en las industrias, en el comercio, el 40% la generamos con carbón. Centrales de generación de energía con carbón. Y esas centrales generan un cuarto de las emisiones que tenemos en Chile. O sea, un cuarto del problema son las centrales de carbón. Entonces nosotros estamos trabajando en un plan muy ambicioso para ir cerrando todas esas centrales de carbón y reemplazándolas por energías renovables. Ese es un tema que está... le vamos a preguntar más adelante. Ese es un tema. Otro cuarto del problema, si uno dividiera este país, digamos, en 4 partes iguales, otro cuarto es... la solución es la electromovilidad, porque son vehículos que queman petróleo o sus derivados, ¿no es cierto?, diésel, benzina, y que la idea es reemplazarlos por vehículos eléctricos. Y ahí hay como 2 frentes de trabajo, uno muy fuerte en el transporte público, que lo lidera mucho el Ministerio de Transporte, obviamente, trabajamos mucho con la ministra Hood, y ahí estamos avanzando mucho en cambiar la flota de buses, que son a diésel en general, a buses eléctricos. Y ha habido una súper buena recepción. Súper buen avance. Nosotros vamos a tener casi 400 buses en Santiago, eléctricos, de transporte público. El primer corredor eléctrico de América Latina, que va a ser la Avenida Grecia. Y Santiago ya es la ciudad del mundo con más buses eléctricos fuera de China, porque las ciudades chinas son enormes y han avanzado mucho también. Entonces, esa sería la segunda parte. Claro, y esa parte tiene el transporte público y el transporte privado, porque el transporte privado es un emisor, claro, cada auto contamina menos que un bus, pero son muchísimos más autos. Entonces el transporte privado también tenemos que moverlo hacia electromovilidad, ¿no es cierto? Los autos eléctricos son más caros cuando uno los compra. La gente no necesariamente lo sabe, pero son más caros cuando uno los compra. Pero cuando uno anda más de 30.000 kilómetros al año, esa es la cifra más o menos, 35.000 kilómetros, uno compensa esa inversión inicial más alta por el menor gasto que tiene en el tiempo. Porque es mucho más, cargar la batería de un auto eléctrico puede costar 3.000 pesos y andar, no sé, 300 kilómetros, ¿no? Claro, uno se queda con el precio del auto. Claro, entonces si uno hace toda la matemática y dice, ya, invierto más al principio, pero gasto menos echándole benzina, que ahora no es benzina, sino que es electricidad, se paga, ¿no? Entonces la gente que anda mucho kilometraje, tiene sentido que se mueva un auto eléctrico y entonces les va a convenir probablemente primero a los taxis, a los colectivos, a los que andan más. Entonces ahí hay como la mitad del problema, ¿no es cierto? Y después el resto del problema está en las industrias, de las cuales la minería tiene un porcentaje relevante, esta generación eléctrica con cosas distintas de carbón, como el gas, por ejemplo. Está la agricultura, que también genera emisiones de gases de efecto invernadero. Y está una cosa que la gente sabe menos, que es la basura. Tú sabes que cuando botamos basura, la basura va a los rellenos sanitarios, que se llaman, ¿no es cierto?, que son los antiguos vertederos, los rellenos sanitarios. Y la basura orgánica, o sea, las cáscaras de la fruta, la comida, esas cosas, cuando se descomponen, emiten un gas que se llama el gas metano. Y el gas metano es un gas de efecto invernadero muy contaminante. Entonces, esa es como la película general, estoy resumiendo, ¿no? Pero la mitad del problema, digamos, por lo menos, la arreglamos si cerramos las centrales a carbón y las reemplazamos por energías limpias y electromovilidad. ¿Por dónde se parte, ministro? Porque nos ha puesto sobre la mesa desafíos enormes, complejos, gigantes. ¿Por dónde se parte?
Lo primero es que hay que tener un buen plan, porque nosotros tenemos esta meta ambiciosa que ha puesto el presidente, que es 2050, ser carbono neutral. Y eso, para que la gente lo entienda, no significa no emitir gases de efecto invernadero, ¿no? Sino que ser carbono neutral significa que aquellos gases que sigamos emitiendo en el 2050, los compensemos con captura de esos gases, para que la diferencia sea cero. Entonces, ¿cómo se capturan? Se capturan con, básicamente, los bosques, ¿no es cierto?, que capturan el carbono. Ya. Entonces, un plan. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos, yo estoy resumiendo aquí en honor al tiempo, pero nosotros tenemos un abanico de distintos instrumentos para ir reduciendo las emisiones en el tiempo. Entonces, el cierre de las centrales a carbón, cómo aseguramos que se hacen las centrales renovables, un proyecto de eficiencia energética para generar ahorro energético en las industrias, en el Estado, en las empresas, en los hogares. Electromovilidad, que tiene, para que pase lo que estamos hablando, tenemos que hacer una serie de cosas. Entonces, por ejemplo, electromovilidad. La gente no solamente tiene que poder comprarse el auto, sino que tiene que poder cargarlo. Entonces estamos trabajando con distintas compañías para instalar una red de cargadores, porque si yo tengo mi auto, pero no hay donde cargarlo, no funciona, ¿no es cierto? En Puerto Vara se inauguró una... Se acaba de inaugurar. Recién. Nuestra meta es que a fin de año tengamos al menos un cargador por región, pero es muy poquito, estamos partiendo, ¿no es cierto? Ya tenemos en Chile, yo creo que entre 80 y 100, más o menos, pero estamos avanzando bien rápido. Entonces, en cada una de las cosas que tenemos que hacer, tenemos un plan concreto de cómo hacerlo. Y lo otro que es importante es que este proceso de ser carbono neutral, mucha gente dice que es incompatible con la economía, ¿no es cierto?, con el crecimiento económico, porque nosotros todavía somos un país de clase media, que tenemos que seguir creciendo, abriendo oportunidades a la gente. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero sin afectar el crecimiento económico? Entonces, ahí lo que hay que hacer es que hay que ir, como dicen los economistas, tenemos que ir secuenciando las iniciativas en el tiempo de manera de hacer primero las que son más costo eficientes. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, las centrales de generación solar y de viento generan energía más barata que las centrales a carbón. Entonces es una medida muy costo eficiente, porque yo hago menos emisiones, ¿no es cierto? Genero menos emisiones, pero además genero energía más barata de la que generaba antes. Entonces, cuido el medio ambiente y además es bueno para la economía, ¿no es cierto? Pero hay otras medidas. Si yo cambio un auto eléctrico, por ejemplo, de alguien que anda muy pocos kilómetros, reduzco las emisiones, pero no es muy costo efectiva, porque tengo que hacer una tremenda inversión para comprarme ese auto y si ando pocos kilómetros no lo pago, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros tenemos es un plan que identifica todas las medidas que hay que tomar y después las va secuenciando, las va ordenando. Entonces dice, el Estado va a generar políticas y programas para que primero ocurra esto, después ocurra esto, en un orden en que sean las más baratas primero y las más caras después. Y además, Gaby, por otra cosa que es importante, que la tecnología va avanzando. Entonces nuestras proyecciones son, que el número que yo le daba hace un rato, 30.000 kilómetros al año para que un auto eléctrico se pague, va a ser cada día más bajo. Entonces la electromovilidad va entrando en el tiempo en la medida que se hace costo eficiente. Hablando de plazos, ministro, hay algunas voces que estaban pidiendo adelantar 10 años la descarbonización. Organizaciones ambientalistas decían que este plazo del 2040 era, incluso usaban la palabra indignante, y otras organizaciones como Chile Sustentable dijeron que esto era una vergüenza. ¿Cómo responden? Sin adjetivos primero. Porque de repente en este debate que a todos nos apasiona y todo, tenemos que ser racionales y tener un diálogo, llegar a acuerdos entre todos de buena manera. A ver, lo primero, le puedo hacer una distinción de lenguaje, que es importante en el marco de la COP, que yo siempre lo explico. Cuando hablamos de descarbonización, ahí en el castellano nos juega una mala jugada. Descarbonización significa ser carbono neutral. Cuando hablamos de descarbonización es por el carbono. Una de las cosas que tenemos que hacer para ser carbono neutrales, que es la descarbonización, una de las cosas es cerrar las centrales a carbón. Y eso es el cierre de centrales a carbón, ¿no? Entonces, usted me pregunta, ¿la descarbonización es el cierre de las centrales a carbón? No, en estricto rigor la descarbonización es ser carbono neutral. Una parte de eso es cerrar las centrales a carbón. Ya, ahora, pero no quiero evadir la pregunta. Nosotros nos propusimos cerrar todas las centrales a carbón al año 2040. ¿ya? Sí. Esas centrales las construyeron, tuvieron que poner plata, ¿no es cierto?, las compañías eléctricas. Y lo que nosotros estamos haciendo es que estamos cerrándolas todas al 2040 voluntariamente. Eso significa que no hay ninguna compensación a las compañías eléctricas por cerrar estas centrales. Entonces, hay gente que dice es poco ambicioso. Nosotros generamos el 40% de la energía con carbón, como decía al principio, 40%. Entonces, ¿qué países son comparables a nosotros? Alemania. Alemania también tiene un 40% de su energía eléctrica, la genera con carbón. Alemania se propuso, en vez de cerrarla al 2040 todas, como nosotros, se propuso al 2038, 2 años antes, con varias diferencias. Primero, un país mucho más rico que nosotros. Ya.
Segundo, ellos les están pagando compensaciones de decenas de miles de millones de euros a las compañías que están cerrando la central. Hay otra diferencia con Aquí nosotros. no hay ninguna compensación. Si pagáramos compensación, las tenemos que pagar entre todos, ¿no es cierto? Y lo tercero es que Alemania está interconectado el sistema eléctrico con el resto de Europa. Entonces, si ellos cierran sus centrales a carbón, que son el 40% de la matriz, pueden traer energía de otros lados. Nosotros no tenemos todavía, estamos trabajando en eso, un sistema eléctrico interconectado, ¿ya? Entonces, a mí también me gustaría ir más rápido que 2040 y nosotros siempre estamos empujando hacia en esa dirección, como gobierno, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es que en la medida que cerremos las centrales, construyamos las centrales renovables para reemplazar una energía por otra. Exacto. Y la otra cosa, Gaby, que la gente sabe menos, y a mí también me gusta explicarlo, es cuando yo hago una central a carbón, digamos, yo puedo hacer la central donde yo quiera, porque yo traigo el carbón en un barco, nosotros no producimos carbón en Chile, lo tenemos que traer de afuera. Lo traigo en un barco, lo bajo en un puerto, y en general las centrales están al lado de los puertos, porque ahí llega el carbón en los barcos. Y yo puedo poner la central donde hay un buen puerto, donde yo quiera. Pero las centrales solares y eólicas, o sea, las que generan energía con el sol o con el viento, yo las tengo que instalar donde hay radiación solar o donde sopla el viento, ¿no es cierto? No puedo elegir dónde ponerla. Y la consecuencia de eso, que es muy obvia, es que lo que tengo que hacer es que tengo que ir a buscar la energía y traerla donde están los centros de consumo. Entonces, junto con hacer las centrales renovables, tenemos que hacer líneas de transmisión, que cuestan, porque las comunidades se oponen, cruzan muchos kilómetros, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer bien, cuidar las comunidades, cuidar la flora, la fauna. Entonces, mucha gente que se opone al carbón, como los que usted cita, después se oponen a la línea de transmisión. Entonces yo les digo, espérense un poco. Si vamos a cerrar las centrales a carbón, para poner energía renovable, ¿cómo traemos esa electricidad si no hacemos línea, ¿no es cierto? Entonces, este es un plan que tiene que ser ambicioso, porque este es un problema serio que tenemos que atender, pero tiene que ser gradual, porque tenemos que ir reemplazando una cosa por otra. Nadie quiere, ¿no es cierto?, cerrar las centrales a carbón y generar un problema, ¿no es cierto? Estamos aquí en Agenda COP25 conversando con el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. Hacemos nuestra primera pausa saludando a INACAP. INACAP, anfitrión COP25 que te invita a ser parte del cambio que el planeta necesita. Únete a esta causa en www.inacap.cl, la huella del futuro, y deja una huella positiva para las futuras generaciones. Recuerda que puedes comentar con nosotros en nuestra cuenta en Twitter usando el hashtag Agenda COP25. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda COP25 en Radio Agricultura. Tenemos un correo electrónico para quienes quieran comentar temas, plantear ciertas dudas. agendacop25@radioagricultura.cl. Ya les decíamos, estamos con el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, conversando de la cantidad de desafíos, ministro, que tiene su cartera, también respondiendo a ciertas críticas o cuestionamientos. Usted hablaba del tema del cuidado al medio ambiente con el desarrollo económico. ¿Pueden ir de la mano? Perfectamente. Si lo hacemos bien, como lo estamos haciendo, intentando hacerlo, perfectamente bien. Esta última semana surgió mucho esta discusión, ¿no? Sí. Porque hay algunas voces empresariales, por suerte, muy minoritarias, ¿eh? O sea, una o dos personas. Pero que sonaron fuerte. Claro, porque fueron muy polémicas, pero como negando fueron al límite de negar que había calentamiento global, incluso. Cambio climático, sí. Claro, cambio climático. La primera cosa es que la inmensa mayoría del empresariado entiende que este es un problema, que es un problema que generamos los seres humanos, ¿no es cierto?, en los últimos años, y que tenemos que hacer algo para combatirlo, y lo tenemos que hacer rápido. Eso es lo primero. Lo segundo, la mayoría de los empresarios está de acuerdo que ellos tienen que ser parte de la solución y no ser parte del problema, que es lo que hablábamos al principio. Entonces, a mí lo que me pasa es que esas voces minoritarias, yo creo que desconocen una cosa que es muy de la esencia de la libre empresa, que es la capacidad de las empresas de adaptarse a los cambios del entorno, de innovar, de emprender, de buscar soluciones. Si vamos a arreglar este problema, lo van a hacer los ciudadanos con sus acciones todos los días, en la vida cotidiana, pero en gran medida también las empresas, que son las que generan la energía eléctrica, las que traen y venden los autos, ¿no es cierto?, las que instalan los lugares donde cargamos la energía, en las industrias. Entonces, es perfectamente posible compatibilizar una cosa con otra. Lo que sí pasa es que hay gente a la que le cuesta cambiar, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos que hacer muchos cambios muy profundos en nuestros hábitos de vida, en la manera de hacer empresa, de emprender, y hay gente que le cuesta eso y se resiste. Y lo que también hay, Gaby, digámoslo, es que hay, como en todas las transformaciones y todos los cambios, hay ganadores y hay perdedores. Eso pasa siempre que cambia una industria, ¿no es cierto? Entonces, también detrás de esto a veces, y no digo que en esos casos particulares, pero esto es una tensión que está en todas partes del mundo ocurriendo, hay gente que está defendiendo intereses también, ¿no es cierto? Entonces, es un debate complejo, pero yo estoy convencido de que
no hay peor favor para los que creen en la libre empresa que instalar esta idea de que para ser exitosa la empresa privada necesita contaminar el medio ambiente, necesita que nada cambie, defender el statu quo. Yo creo que la verdad esa no es esa. Las empresas tienen una capacidad cuando lo hacen bien de adaptarse, de resolver problemas, son máquinas de resolver problemas cuando hacen las cosas bien. Y aquí en los próximos años vamos a ver quiénes fueron capaces de adaptarse, de cambiar su manera de hacer las cosas, y yo veo muchas señales de eso en el sector energía, por suerte, y quienes van a tratar de defender el statu quo, de ser rígido, ¿no es cierto? Y yo creo que esas empresas simplemente en el largo plazo no van a ser exitosas. Incluso en otra entrevista, usted había dicho que a nuestro país se le abren enormes oportunidades de negocio con el calentamiento global en litio, cobre verde e hidrógeno. A ver si nos cuenta. Mire, y energía también. Voy a partir con energía, porque nosotros... los datos que tenemos es que la radiación solar que tenemos en Chile, sobre todo en el norte, pero en todo Chile, nos permitiría generar toda la energía eléctrica que necesita América Latina completa. ¿Ya? Así de grande es el potencial que tenemos en energía renovable. Y eso nos suma el viento, ¿no? Que también tenemos un potencial enorme. Entonces, hay que mirar esto con optimismo, con preocupación, con ambición, pero también con optimismo. Se van a abrir oportunidades enormes de inversión en el sector energía, en energía renovable, en transmisión que hablábamos. En hidrógeno. ¿Qué es lo que es el hidrógeno? El hidrógeno es un gas, ¿no es cierto? Pero básicamente el agua, ¿se acuerdan del colegio? H2O. La tabla. La tabla, ¿no es cierto? H2O es hidrógeno y oxígeno. Entonces hay un proceso que se llama electrólisis, pero que en simple es lo que uno, a partir de usar mucha electricidad, puede tomar el agua y separar el hidrógeno, el H2, del oxígeno, del O, ¿no es cierto? Y generar oxígeno e hidrógeno a partir de agua, ¿no es cierto? Entonces, ese es un proceso que requiere mucha electricidad. Entonces, como nosotros tenemos un potencial enorme de generar energía con el sol, por ejemplo, o el viento, muy barata, podemos generar hidrógeno y oxígeno muy barato. Entonces, cuando uno mira el mapa en el mundo, los países con más potencial para esto son Chile y Australia. Y usted me va a preguntar, ministro, ¿para qué sirve el hidrógeno? Entonces, sirve para muchas cosas. Sirve para fertilizante, sirve para combustible, para almacenamiento de energía. Entonces, en China, por ejemplo, el gobierno está históricamente, en los últimos años, dando mucho subsidio a la electromovilidad, ¿no es cierto? Hace poco tiempo, pocos meses, resolvió la mitad del esfuerzo que estaba de los subsidios que estaba poniendo en electromovilidad, los va a poner en hidrógeno. Porque el potencial que tiene el hidrógeno es, no contamina, genera oportunidades de almacenamiento de energía gigantesco, y Chile tiene un potencial, con la radiación que tiene en el norte, sobre todo, y con el viento que tiene en el sur, ser una potencia exportadora de hidrógeno en el futuro. Ahí tenemos entonces un punto, cobre verde y litio. Litio porque las baterías, una cosa que esto también me gusta explicarlo porque la gente tampoco lo sabe. La energía renovable, el sol y el viento, están en los lugares en el que están, pero además se generan a las horas del día en que hay viento y hay sol, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando en la noche la energía solar no genera electricidad, los paneles generan en el día. Pero nosotros, la electricidad todavía es muy caro almacenarla. Entonces, hay una cosa, un ente que se llama el Coordinador Eléctrico Nacional, que ¿qué es lo que hace? Es que en cada segundo, mientras estamos hablando aquí en la radio, él está viendo cuál es la demanda de electricidad, cuánto están consumiendo los hogares, las empresas, las industrias, y le está pidiendo a las centrales que generan energía, que estén en cada momento generando exactamente la misma energía que estamos consumiendo, porque no se almacena ni una parte de la electricidad. Lo único que se puede almacenar es el agua en los embalses de las centrales, por ejemplo, ¿no es cierto? O el gas o el carbón, digamos, antes de generar electricidad. Pero la electricidad no se puede almacenar a costo razonable. Entonces, ¿qué es lo que está avanzando muy rápido? Es la tecnología de almacenamiento. Y eso son baterías. Entonces, nosotros en nuestros celulares, en nuestro artefacto, tenemos baterías de litio, ¿no es cierto? El litio es un componente muy importante de las baterías. En la medida que las baterías bajen de precio, van a tener un rol muy importante en el sector eléctrico también. Vamos a poder tener baterías en las casas, por ejemplo. A lo mejor en el futuro usted en su casa, Gaby, o aquí en la radio, van a tener paneles solares en el techo, con eso producen en el día, y van a tener baterías, las cargan durante el día y en la noche consumen de su batería y no tienen que sacar energía de la red. Entonces, todo el desarrollo del sector de energía con las energías renovables va de la mano con el almacenamiento de energía, y ahí el litio, en el que Chile tiene un potencial gigantesco, enorme reserva, va a abrir de nuevo una enorme oportunidad. Y en cobre, que es la que nos falta, ¿sí? ¿no? En cobre, cada día más los mercados importadores, los que compran el cobre, nosotros producimos y lo exportamos casi todo, están mirando la huella de carbono de los productores. Entonces decía, ok, yo le voy a comprar su cobre, pero ¿cómo lo produce? ¿Se acuerda que hace algún tiempo tomó fuerza, por suerte, el tema, por ejemplo, laboral? ¿Se
¿Se acuerda que Nike tuvo un problema en algún minuto? La gente decía, ¿sabe qué? Yo no voy a comprar sus zapatillas si la mano de obra que usted emplea en los lugares... Ya. Esto es lo mismo que va a pasar con el tema ambiental. Cada día más los mercados de afuera van a decir, ya, su cobre, señores de Chile, ¿cómo lo producen? ¿Cuál es la huella de carbono que generan? O sea, ¿cuánto contaminan? ¿Cuánto contribuyen al calentamiento global con su producción? Entonces, si Chile hace bien las cosas, el sector minería chileno, aprovechando las energías renovables que tenemos, puede tener una oportunidad de diferenciación a partir de esto. Entonces, si hacemos las cosas bien, ese es el punto que yo quiero transmitir, si hacemos las cosas bien como las estamos haciendo, si tenemos un sector empresarial que cree en su propia capacidad de innovar, de cambiar los procesos, de aprovechar el enorme potencial que tiene Chile, el cambio climático, nuestra capacidad de mitigar las emisiones y adaptarnos puede ser una tremenda oportunidad, además para el mundo empresarial. En esos temas, ministro, estuvo participando días atrás en la inauguración de un sistema de autoabastecimiento de energía solar de una empresa, esta planta fotovoltaica 100% autoconsumo más grande del país. Sí. Llamativo eso. Sí, impresionante. Fue una planta de fabricación de pan y de queques, tenía estas tortillas también como para hacer tacos. Una planta gigantesca, y instalaron arriba del techo una planta muy grande aquí en la salida de Santiago, paneles solares, y eso les va a permitir generar ellos, con la energía que generan en el techo, la inmensa mayoría de la energía eléctrica que ellos necesitan. O sea, hay un ejemplo muy concreto. Ellos me decían, estos paneles los vamos a pagar en 2 o 3 años. O sea, la inversión que hicieron en los paneles, la pagan con el ahorro en la cuenta de la luz, por tener autogeneración, en un plazo muy corto. Entonces, esta idea que tienen algunos, que son, no, señor, si es que yo tengo que adaptarme al calentamiento, al cambio climático, voy a tener costos económicos. No es verdad. Yo veo compañías que me han llevado planes de eficiencia energética, por ejemplo. Entonces, no sé, yo estoy contando en el estudio aquí, me van a retar al salir del estudio, pero ¿cuántas ampolletas hay? ¿No es cierto? 12 ampolletas. Usted cambia esas 12 ampolletas por 8 ampolletas, usted y yo no nos damos cuenta, y muy rápido va a poder pagar, estoy haciendo un símil, ¿no es cierto?, el arreglo que tuvo que hacer en el techo para bajar de 12 a 8. Eso pasa en las compañías todo el tiempo. Las compañías están llenas de oportunidades para reducir sus consumos energéticos y ser más eficientes, y además son inversiones que se pagan muy rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que el llamado al mundo empresarial, y la inmensa mayoría lo ha acogido, es a modernizar sus procesos, a ser parte de la solución, porque este es un desafío gigantesco para nosotros, para las futuras generaciones, y tenemos toda la mano para poder resolverlo. Nos quedan un minutito. Ministro, todo esto que hemos conversado, llevémoslo a la COP25, que se logren acuerdos, que se firmen pactos. ¿De qué depende? Bueno, esto también es bueno explicarlo. La COP25, las COP se hacen todos los años, hace 25 años, ¿no? Y lo que se tiene que lograr es un acuerdo por unanimidad de las 197 partes que participan. O sea, es muy difícil lograr acuerdos, ¿no? Pero lo otro que es importante saber es que las negociaciones no parten el 2 de del 2 al 13, claro. O sea, por ejemplo, hay una comisión especial de las Naciones Unidas que viene negociando el artículo 6, que es uno de los temas importantes, hace mucho tiempo. O sea, eso está ocurriendo hoy día, mientras hablamos, están ocurriendo esas negociaciones. Yo creo que esto es una combinación de la voluntad de los países, de los liderazgos de los distintos líderes políticos. Ahí el presidente Piñera, que estuvo la semana pasada en las Naciones Unidas, creo que dio un gran ejemplo de liderazgo, de país chico, digamos las cosas como son, alejado del mundo, mostrando liderazgo, empujando a otros países a tomar. También la comunidad también juega un rol, ¿no es cierto?, empujando a nosotros que estamos de repente en una posición de liderazgo, de autoridad, a hacer las cosas mejor. Y yo tengo confianza de que la percepción general es que tenemos que hacernos cargo. Yo espero que la COP sea, desde el punto de vista de las negociaciones, exitosa, porque tenemos poco tiempo para resolver este problema y necesitamos el concurso y la participación de todos. Ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, acompañándonos esta noche aquí en Agenda COP25. Le damos las gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuestras redes sociales, #AgendaCOP25.